Mis amados, bendiciones. Bueno, hoy continuaremos hablando sobre la libertad que Dios nos dio al tenerlo como nuestro libertador. No se trata de libertad en libertinaje, sino de la libertad de pensamiento para hacer bien, para vivir en paz, para vivir en gozo. No es que le estemos dando riendas suelta a vivir en libertinaje y permitirle a nuestro ego que él haga todo lo que él quiera hacer. No, se trata por el contrario, de poder dominar nuestros egos para que no nos aten a cosas como el orgullo, ser egoístas y el querer controlar todo y a todos, no permitiéndole al verdadero yo que viva en la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da. Es el no estar dependiendo de que el ego nos lleve a vivir una vida manipuladora, tratando de afectar la vida de las demás personas, sino más vale desarrollando el valor interno que tiene nuestro ser interior, como la humildad, el servicio, la dependencia plena de Dios. Porque el hombre fue construido por nuestro Dios para ser libre. Él le dijo, mira, te hago hoy, te voy a parafrasear, ¿no? Génesis del 1.26 al 28. Y te hago hoy con autoridad. Te hago hoy para que tengas la libertad de gobernar, para que ejerzas dominio propio sobre todo lo que he creado, para que crezcas, para que avances, para que te multipliques, para que reines en todo lo que he creado, pero de manera correcta, de manera buena. Por eso es que Pablo, como te dije en días pasados, él empieza, por ejemplo, a escribir sus cartas cuando él comienza a darle a el valor que Dios le dijo a Moisés que hiciera una copia exacta de lo que estaba en el cielo, y comenzó a darle instrucciones de un tabernáculo que él tenía que hacer, que era semejante al real, al verdadero. Porque es que a Pablo se le dio la gracia de poder encontrar ese misterio de que todo el tabernáculo representa a Jesús, Cristo y al Espíritu Santo. Entonces él comienza a hablar en Romanos de todo lo que es la justificación y cómo se logra. Pero ya te dije que lo que es Gálatas, Efesios y Colosenses comienza a enseñar sobre la libertad que podemos alcanzar por medio de la fe. Y la fe es construida en base a Cristo. Porque cuando él habla en Romanos 10:17, que oigamos y escuchemos, porque es la segunda palabra de oír, de la palabra de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver apartes de estos capítulos, por ejemplo en Romanos 8, algo que hemos tocado en muchas series, si vamos a ver del versículo 5 al 7, después de que él viene hablando de que en el capítulo 7, de cómo él era dominado por el pecado, y aunque quería hacer las cosas de Dios no las podía hacer porque lo dominaba, pero que él ha encontrado una manera de cómo dominar ese ego que lo llevaba a hacer cosas que él no quería hacer. Entonces habla de que cuando uno encuentra eso y ese misterio se hace vida en uno, ya no hay manera de que nosotros podamos ser vencidos por el enemigo. Y entonces sigue narrando sobre cómo hay esa lucha entre los deseos de la carne, que sea lo que nuestros egos nos demandan por querer tener, y la vida en el espíritu. Y entonces en el capítulo 8 de Romanos, versículos 5, dice, porque los que viven conforme a la carne, o sea, el estado regenerado del hombre, el asiento entronado del pecado, donde solo habita el deseo por hacer lo malo, lo que nos produce placer, lo que hace que el ego se sienta bien, que se sienta remunerado, atendido, aplaudido.
orgulloso de las cosas que logra o alcanza. Entonces dice Pablo, estos que piensan de esta manera ponen la mente en las cosas de la carne. Son dominados por esos deseos, por esos instintos de placer que dictan sus egos, sus deseos de ser reconocidos, de buscar que todo el mundo te ponga atención y que diga, qué maravilloso, qué bueno que tú eres. Esa siempre será la base que te va a dominar para vivir pensando con importancia. Y es bien importante para estas personas hacerse notar entre la gente. Y siempre tienen la necesidad de tener la razón en lo que ellos dicen que es la verdad. Por eso es que estas personas no aceptan un pensamiento crítico sobre las verdades que tienen o sobre las cosas que están logrando o caminos que están empezando pero que no les dan fruto. ¿Por qué? Porque eso es mostrarse vulnerable delante de los demás, que están viendo cómo no avanzas, cómo inventas muchas estrategias, muchas cosas para crecer, para avanzar, pero estás en el mismo sitio. Y pasan las semanas y los meses y le das vuelta a las mismas cosas, pero por no mostrarte vulnerable, tu ego te obliga a defender lo indefendible. Porque el no hacerlo sería pérdida para esa persona. Y siempre está viviendo a la defensiva. Y esta empatía por defender lo que no se puede defender es lo que nos separa de los demás y en el tiempo lo hace una persona tóxica. Pero los que viven conforme al Espíritu, y aquí está hablando Pablo de la gente que se deja guiar por el Espíritu. Y el Espíritu no guía sino a través de Cristo. Porque siempre, 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 aquel que se dispone a obedecer las palabras de Dios va a ser dirigido por el Espíritu. En el para qué te sirve lo que te está discerniendo. ¿Para qué lo puedes lograr? ¿Cómo puedes avanzar con eso? Porque las cosas del Espíritu siempre serán visibles, porque Él transforma las palabras en hechos reales. Esas son las cosas que le agradan al Espíritu. Pensando, hablando y haciendo como lo demanda Cristo. Siempre tienes que recordar que Cristo, el Mesías, el enviado, es la palabra. Lo que Juan pudo determinar en el capítulo 1 y desarrollar ese misterio después de tener casi 100 años. El Verbo se hizo carne. O sea, se transformó en una persona para poder mostrar su gloria a aquel quien se disponía a obedecer y hacer lo que él decía. Por eso todo aquel que habla y hace como demanda Cristo y el Espíritu Santo aprenden a ser dominados solamente para obedecer la palabra, lo que es la verdad. Ellos no discuten, ni difaman, ni están haciendo juicio, no. Ellos con el don del discernimiento toman un versículo o un tema y comienzan a estudiar. Y entonces el Maestro, el Espíritu Santo, comienza a revelar el misterio de lo que tú tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y por dónde tienes que caminar. Porque la mente puesta en la carne es muerte. O sea, es permitirle a la naturaleza pecaminosa, a la que engorda los egos, a que te controle tu mente. Y eso solamente te lleva a muerte. Y cuando Pablo señala la palabra muerte, es la palabra thanatos del griego. O sea, eso lo que te lleva es a separarte de la divinidad, a separarte del Dios que te puede restaurar, reedificar, el que te puede resucitar de todas las cosas o restaurarte de todo lo que has perdido. Ya que la mente puesta en la carne, o sea, en ese estado irregenerado del hombre, va a querer complacer todas las cosas que son contrarias a Dios, solamente satisfaciendo los ecos de él, que son los que le van a pedir alimento. Y así se hace enemiga de Dios por no sujetarse a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice Pablo. Por eso es que en el número 1, ese mismo capítulo, él dice, por lo tanto, ahora ya no hay ninguna condenación o castigo para los que están unidos a Cristo, a la palabra y a Jesús. Es en los que pueden obedecer y hacer,
pensar, oír, pensar y hablar y hacer como Cristo dice. Aunque Pablo le dice a Timoteo que aunque sabe que todo lo que le ha explicado de la gracia de Dios y cómo vivir y mantenerse de ella, dice, pero no te olvides de algo, porque es que vivir en la gracia no es creértela de que no vas a tener dificultades, aflicciones, dolores, procesos. No, mi hermano, todo eso llega a la vida de nosotros porque es el área cultivada donde la fe se impone. Si tú no tienes ningún tipo de necesidad, ¿cómo tú vas a demostrar que tienes fe? La fe está hecha para las cosas en donde nosotros no podemos resolver, donde nosotros no podemos hacer. Allí es donde la fe entra y se puede manifestar. ¿Ah? Por eso el mantenerse firme en Jesús, el cuerpo de salvación, y en Cristo, la palabra de Jesús que tiene vida, es el que se revela y nos muestra. No solo que estamos justificados, sino que nos muestra el camino por el que debemos caminar. Porque el hombre no es justificado hoy en día como se hacía en el Antiguo Testamento, que tenía que ofrecer un animal. No, el único cordero que Dios acepta es el que Él mismo envió, a nuestro Señor Jesús. La muerte de ese cordero, el sacrificio y su sangre fue la que venció en la cruz el pecado y resucitó en esa gloria, porque Él dijo, no pongo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Y así como la pongo, la vuelvo a tomar para vivir. O sea, la libertad que se gana, el poder entender la cruz, la sangre, el sacrificio, la resurrección, es lo que hace que la fe te lleve a un nivel de libertad donde tú ahora no obras para ser justificado, no, ya fuiste justificado. Ahora creemos y actuamos según lo que creemos, como lo señala Pablo en varias partes de sus cartas, como la fe de aquel que fue titulado el padre de la fe de Abraham. Porque no había escritos, no había la ley, pero él le creyó a cada palabra que el Señor Dios le habló, porque tuvo ese encuentro personal con Dios. De allí la importancia de que yo siempre les digo, mire, no es cuántas veces se lea la Biblia, no es cuántas horas usted ore, no es cuántos días usted ayune, no es a cuánta gente usted le pide que ore por usted, o a cuántos ungidos va usted para que lo tumben o para que lo soplen. No, no. Se trata es de cuántas de las palabras que usted escucha, que usted lee, ¿ya? A cuántas de esas palabras usted las expuso con Dios. Se sentó a hablar con Él sobre eso. Por eso muchas de las cosas que no alcanzamos es porque no hablamos con Él como un padre. No nos portamos como un hijo que está recibiendo del padre porque todavía no se ha ido de casa. Está recibiendo consejos. Está recibiendo todas aquellas cosas que le dicen que le sirven para su bien. Con el Padre Eterno es igual. Porque cuando estamos con Él comenzamos a caminar según lo que creemos. Cuando estamos con Él hablando, que Él nos habla. Ese es el misterio de la fe que Pablo dice que iba a ser revelado en Gálatas 3. Aquella gente se enseñó a hacer sacrificios para medio entender que Dios les podía perdonar y solamente podían escuchar de muy poquitos a los cuales Dios se hablaba con ellos personalmente, gente consagrada y dedicada. Bueno, no ha cambiado mucho de ese momento a ahora. Solamente la comunión con ellos es la que hace que nosotros llevamos una vida a un nivel de fe que tal vez no conocemos y no hemos vivido. Porque comenzamos a orar por una palabra que Él nos da como promesa. Y comenzamos a caminar viendo lo que esa palabra dice. Y cuando tú recibes
puedes discernir espiritualmente y comenzar a ver lo que esa palabra te trae, tú te comienzas a convencerte que te va a llegar. Y esa certeza es lo que hace que las cosas sucedan y tienen el poder para poder hacerlo. Por eso el que camina fuera de una palabra de Dios siempre se va a terminar moviendo en sus obras. Ayuna a ver si le torce la mano al Señor. Ora muchas horas a ver si con ese tipo de oraciones le mueve la mano al Señor. Pero no, porque lo que va a pasar es que con tanta retajila y con tanta obra que pensamos que agrada a Dios, lo que impedimos es escuchar las palabras que Él nos debe hablar. Entonces, después comenzamos a mirar que muchas promesas que decimos que somos para nosotros no se justifican en nuestra vida. No alcanzamos lo que ellas dicen que da. Por eso cuando Pablo nos habla de que tenemos que estar en la fe en Cristo, que ser sumergidos, bautizados en Él para revestirnos por completo de Él. Hay la palabra bautismo y la palabra bautizo. Bautizo es sumergir una cosa pequeña en algo más grande. Cuando nosotros somos sumergidos en la palabra, el Espíritu Santo empieza a hacer cosas. Por eso nuestra confianza siempre debe estar siempre en Cristo, porque al tratar de hablar permanentemente con Cristo, el Espíritu Santo tiene que actuar, porque el mismo Señor dijo que Él era el que nos revelaría las cosas que Él quería hacernos saber, que no hablaría por su propia cuenta, que Él nos hablaría de lo que Él quiere que pase en nuestra vida. Así es que se tienen que alcanzar las promesas. Nosotros no podemos seguir dependiendo de tutores que nos mantengan en la fe, porque ¿qué es lo que pasa? Te harás dependiente de hombres para estar caminando hacia Dios. No, esto tienes que tú comenzar a darte cuenta que la dependencia es una intimidad individual, como la salvación entre Dios y nosotros. Cuando comenzamos a depender de Dios y no depender de la prédica, aunque las prédicas, como te dije la vez pasada, nos sirven, nos alientan, nos muestran caminos, pero esa información debe de ser una coma o un punto en la relación de palabras entre tú y Dios, entre yo y Dios. Porque lo más importante es la comunicación que tengamos con Él, hacernos dependientes, porque ahí alcanzaremos la herencia y toda la plenitud de Dios. Entonces nos haremos dependientes de Dios. La iglesia de hoy va hacia ese punto. Muchos ministerios van a estar vacíos o derrumbándose porque enseñan a sus feligreses a depender de lo que ellos hablan, de las cosas estratégicas que hacen para mantener la iglesia contenta o para tratar de mantenerla reunida para que no se vayan para otro lugar. No. Por eso es que usted encuentra, si busca en internet, como en muchos lugares se están vendiendo iglesias por 500,000 pesos, por 1 millón, por 2 millones. ¿Por qué? Porque ya los feligreses no van. Muy diferente el crecimiento que hay en otros lugares donde se está enseñando la dependencia a Cristo, la palabra, al Espíritu, enseñándole a la gente, como dice Pablo en Efesios 4, del 11 para abajo, constituidos para perfeccionar, para hacer maduros a los creyentes, para que todos lleguemos a un nivel, a una altura de fe en donde dependamos solo de Cristo. O sea que las reuniones nuestras diarias, las más importantes, es estar sumergidos con Cristo y el Espíritu Santo, porque ahí es donde se conoce la verdad que nos hace libres. Por eso es que la iglesia que se edifica en la palabra que sale de la boca de Dios, se libera de la esclavitud del pensamiento de otro. Deja de ser una copia barata de tratar de imitar a otro. No, hay que imitar al Señor.
Eso es lo que más recalcaba Pablo. No es que mis palabras solamente sean de sabiduría y tú te deslumbres por la información que te traigo. No, que las palabras sean poder y poder de Dios. Porque en Él es que está todo. Debemos de ser claros que para obrar en nuestra vida en fe, tenemos que depender de Cristo y del Espíritu Santo. Aprender a movernos por su palabra, solo por ella. Podemos obrar en la palabra, porque ahí se recibe la orden de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero no como la mayoría de las veces que nos movemos por lo que deseamos alcanzar, sin esperar que Él nos marque el camino, por donde debemos andar. Y de esta manera siempre estaremos obrando, haciendo las cosas fuera de orden. ¿Por qué? Porque no andamos por el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. En Él está, pero tenemos que ir a Él. El creyente que no está diariamente meditando en las Escrituras no puede ser libre. La libertad que Cristo vino a dar en Jesús, que tampoco entendió el pueblo de Israel, no es la libertad del sistema de este mundo, sino es una libertad interior del hombre, sabiendo que fue hecho para gobernar en este sistema. Él produce en un sistema que es contrario en su manera de obrar y pensar y hacer, como la Biblia dice. Pero todo se trata de caminar por ella. Porque si fuimos a hablar con Él y les pusimos la necesidad nuestra, debe de haber una promesa a esa necesidad. Vamos a hablar con Él sobre esa. Vamos a hablar con Él sobre lo que estamos necesitando, de las cosas que se dice que se ganaron en la cruz y en la resurrección y que son mi herencia, pero que están en lugares celestiales. No, yo para qué las quiero ya en el cielo si las necesito es aquí. ¿Cómo hago para bajarlas del cielo aquí si mi herencia está allá? Solamente Él lo puede hacer. Esa es la convicción y la certeza que da la fe. Cuando tenemos esa comunión permanente con Cristo o la palabra. Porque en Él es en donde está el anuncio, la bendición de ir a Él hablándole confiadamente de lo que estamos creyendo. Y Él hará lo que ha prometido o lo que nos corresponde para ese momento según nuestra herencia. Porque Él lo ganó en la cruz para nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer que no hacemos? Tener tiempo para hablar con Él. Tener tiempo determinado, con intención y sabiendo que lo que vamos a buscar, Él lo tiene. Porque a veces vamos con una necesidad al Señor, pero no sabemos ni siquiera qué dijo Él sobre esa necesidad. Entonces comenzamos a hablar desde nuestro intelecto y las cosas se construyen por la fe. Y en la fe depende de las palabras, el oír y el oír de Cristo. Si nosotros no podemos hablar con Dios en base a una palabra que Él dijo que era nuestra promesa, una promesa es algo que se promete a alguien, pero siempre se le promete que Él tiene que hacer algo para recibirlo. Y en el caso de la herencia nuestra en Jesucristo, no es que tengas que hacer algo físico para que suceda primero, no. Tú tienes que creer que Él ya hizo eso para ti. El hablar con Él es hablar sobre lo que Él hizo hasta que Él te inunde por completo de confianza, de firmeza, de seguridad, de esperanza que lo ganó para ti, que es para ti, y tú no te retires de estar hablando con Él sobre lo que tú necesitas. Pero a veces nos sentamos
Y en vez de hablarle de lo que necesitamos, del tema que él dijo, no hay nadie que me pida que no le dé. No hay nadie que me llame que yo no le abre. O no hay nadie que me diga algo y yo no lo escuche. Pero cuando ustedes me vengan a buscar con todo su corazón, yo me dejaré ver. Siempre que vamos al Señor, piensa porque tenemos una petición o porque queremos hablar con Él, que es la mayor gloria. Buscar a Dios no por nuestra provisión, sino por la necesidad de hablar con Él, de estar con Él. Esa es la mayor gloria de un creyente. Padre, aquí estoy. Hoy no te he escuchado. No me parece haber escuchado tu voz, Señor. La extraño. La extraño, Señor. ¿Cómo me gustaría que me hablaras como ayer o como antier? Hablemos qué tú quieres que yo haga. ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿A quién quieres que tú le hable? Que yo le hable. O sea, intimar con Dios es una relación entre dos personas con la diferencia de que Él es Dios y nosotros somos su creación. Pero Él es tan hermoso y maravilloso que Él ha decidido desde un principio estar con nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Él salió a buscarlos a los jardines donde siempre se reunían para hablar. Y dice que la palabra que Él salió a buscarlos, pero ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban mal, estaban en pecado, habían cogido conocimiento de lo que era el mal y tuvieron miedo, pero hablaban con Él. De eso es que se trata el Evangelio de la Gracia. Eso es lo que ganó el Señor Jesús, esa libertad de como hijos poder hablar con Él. Hablar con Él como habla un hijo con un padre. No solamente pidiéndole cosas, sino escuchando sus consejos sabios, que nos abre el entendimiento, que nos tumbe las vendas, que no nos dejan ver los misterios de la gracia. Pero seguiremos hablando de este tema, porque la importancia de toda esta serie es que Cristo se nos revele, se nos manifieste. Es por lo que Pablo oró 2 veces en Efesios, para que los hermanos se les abriera el entendimiento y pudieran saborear la sabiduría y la riqueza de la gloria que están en Cristo, que es la palabra. Mis amados, este ha sido el temita para hoy. Que mi Señor Jesucristo me los bendiga y que la palabra de Dios empiece a tener dentro de ti la necesidad de que te sientes a hablar con Él. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.